Flaxolab presenta Diálogos para una Carta Magna Digital. Hola, ¿cómo están? Les saludo a Patricio Urriola, vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos, y estamos en un nuevo encuentro de diálogos para una Carta Magna Digital. El desafío es abrir la discusión sobre la posibilidad de incorporar un marco general digital para la nueva Constitución. Y para ello, estamos junto a la convencional constituyente y vicepresidenta Elisa Justinianowicz Campos y presentamos su biografía. Elisa Justinianowicz Campos es bioingeniera y doctora en Ingeniería Química de la Universidad de Concepción. Integra la Coordinadora Feminista de Punta Arenas y la Plataforma Feminista Constituyente y Plurinacional. Fue elegida convencional constituyente de la región de Magallanes y la Antártica chilena, y hoy es vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional. Bienvenida, Elisa, a este espacio de conversación. Muchas gracias, Patricio. Gracias por la invitación. Contenta de poder conversar estos temas que estoy aprendiendo. Honestamente, son temas muy novedosos para mí. Yo nunca me había metido en temas de derechos digitales, así que ha sido igual muy interesante para mí poder aprender estas cosas nuevas y muy importantes también, sobre todo en el contexto en el que estamos involucradas ahora. Exacto, Elisa, exacto. Tú lo has dicho. Muy bien, esto es un tema relativamente nuevo, sobre todo en materias de derecho, ¿cierto? Y sobre todo en materias constitucionales. Entonces, nos da gusto escuchar tu ánimo, tus ganas de introducirte en esta materia que es compleja, pero que también a medida que nosotros vamos encontrando las respuestas, podemos enmarcar un progreso para el país, ¿no? Entonces, Elisa, este espacio es un espacio de diálogo donde te invito a que te sientas en confianza. Yo sé que estamos de manera telemática a distancia, pero de todas maneras siéntete con toda la confianza de poder explayar todas las ideas que se te vienen a la mente y que quieres exponer en este diálogo. Elisa, te cuento que te voy a hacer algunas preguntas, pero la idea es que no se vea como una entrevista, sino más bien como un diálogo, ¿ya? Pero voy a iniciar con este primer punto que dice relación con que cada día toma más fuerza que existe una gran oportunidad para reconocer la transversalidad y el impacto de las tecnologías en la promoción de los deberes y los derechos. ¿Cómo observas, Elisa, la posibilidad de discutir la inclusión de un marco digital para la nueva Constitución? Sí, bueno, yo creo que en la medida de que sobre todo agentes como ustedes, ¿no?, vayan provocando también estas temáticas en distintas convencionales, va a ser un tema que va a ser fuertemente incluido. Yo creo que la generación, en primer lugar, de la conciencia respecto a la necesidad de normar estas materias es fundamental en un contexto donde no es algo abiertamente conocido. O sea, sabemos que aquí la mayoría de nosotros ha llegado principalmente movidos por la urgencia respecto a derechos sociales, ¿no? Estamos hablando del derecho a la vivienda, educación, salud, pensiones, etcétera, y donde muchas veces temas como los derechos digitales, la democratización de la tecnología, en fin, son materias en las que muchas de nosotras no nos hemos detenido a pensar o a reflexionar. De hecho, yo, siéndote súper sincera, en mi espacio de base, mis organizaciones de base y asambleas, no hemos tocado este tema porque no es algo que hayamos visto la relevancia de poder normar frente a una falta de regulación y que afecta de distintas maneras a la sociedad completa, ¿no? Entonces, en la medida de que se va generando esta concientización respecto al tema, creo que es muy viable, yo creo que sí, que de todas maneras va a estar presente dentro de las discusiones y presente también, por ejemplo, en las discusiones cuando tengamos que construir el catálogo de derechos, de donde hay una comisión que ha sido destinada específicamente para aquello, y tengo entendido donde derechos digitales está también incorporado. Te puedo decir 100% que también estamos todavía en la confirmación, ¿cierto?, de nuestro reglamento definitivo, pero es un tema que sí o sí va a salir. O sea, yo
claro, con un par de documentos que ustedes me pudieron compartir, ya lo tomo de todas maneras como una bandera más de lucha dentro del espacio, sin duda. Muy interesante este punto de vista que nos plantea, sobre todo entendiendo la liquidez del contexto, porque como tú muy bien dices, se está avanzando en quizás poner este tema en el reglamento, pero también tenemos que ver el desarrollo de cómo sigue esto. Pero de todas maneras creo que es muy valioso ya que se esté discutiendo. O sea, en distintas comisiones ya ha salido el punto y no es menor. Así que se agradece ese punto de vista, Elisa. Mira, pero ya yendo ya a algo quizás más en detalle, tú personalmente como Elisa, constituyente y ahora vicepresidenta, ¿hacia dónde debe apuntar una mirada en común para poder establecer este marco? ¿Ve algunas luces por dónde partir o quizás está más difuso esto? Sí, es que veo distintos lugares, porque igual comprendiendo, por ejemplo, yo vengo de un espacio organizado, ¿sí? De espacio asambleario, una coordinadora que reúne a varias organizaciones y donde todo lo que defendemos dentro de la convención responde a un mandato que portamos, ¿no? Desde ahí hay muchas personas que portamos mandatos que han sido construidos colectivamente a través de estos espacios de cabildos, asambleas, ¿no? Nosotros levantamos parlamentos allá en la Patagonia rebelde, como le llamamos las feministas, y a través de estos parlamentos vamos profundizando en los diagnósticos y desde ahí emergen las proposiciones. Entonces, por una parte, veo la necesidad de instalarlo en los territorios, instalarlo en los espacios de deliberación populares, ¿no? Donde convergen un sinnúmero de visiones, de experiencias, y poner este tema sobre la mesa significa también generar una mayor conciencia respecto al tema en la sociedad, en su conjunto. Pero por otra parte, dentro de la convención, dentro del debate, partir, por ejemplo, ya generando un marco reglamentario que proponga que este tema tiene que sí o sí ser discutido es fundamental, y tengo entendido que ya ha sido incorporado tanto desde la Comisión de Comunicaciones y Transparencia, ha sido comprometido en la Comisión de Reglamento a través de las comisiones temáticas, ¿cierto? Y ya específicamente me parece muy importante que esté presente, por ejemplo, como te mencionaba, en el catálogo de derechos, ¿no? Esta comisión que va a encargarse de normar respecto a los derechos humanos que tienen que estar sí o sí garantizados dentro de la Constitución. Y ahí enfocarse principalmente en poder hacer una profundización del diagnóstico respecto a cuáles son todas las vulneraciones a las cuales nos vemos afectadas y afectados producto de la falta de regulación, ¿no? Pero que la discusión tiene que partir primero desde cuál es el estado del arte frente a la materia. El estado del arte básicamente tiene que ver con vulneraciones en términos de vulnerabilidad de nuestros datos, de vulneraciones respecto a las violencias, discursos de odio que se dan en las redes sociales, respecto a la desigualdad frente al acceso a las tecnologías, a la internet, ¿cierto? Frente a la desigualdad respecto a cómo la falta de conocimiento respecto al uso de estas tecnologías está presente también en nuestra sociedad. O sea, hay un sinnúmero de materias que están frente a la desregulación. Estamos enfrentados frente a un sinnúmero de desigualdades y falta de democratización de las tecnologías, de todos los recursos digitales, en definitiva, y que, bueno, podemos empezar a desglosar. Tiro eso primero para ver cómo sigue la tristeza. No me voy a ir a alargar un montón de aspectos que podríamos estar largamente conversando, ¿no? Pero te doy paso para la siguiente pregunta, a ver si seguimos profundizando en aquello, porque yo tengo un montón de cosas que he pensado a partir de estos textos que provocan, ¿no? También la reflexión. Eso. No, genial, Elisa. Es espectacular poder escucharte y poder también ver que estás muy en sintonía, sobre todo con el territorio al cual representas, que no es menor. O sea, toda esa articulación que hay detrás levanta los dolores efectivos para que pueda llegar a la convención. Entonces, me parece muy interesante. Mira, ahora bien, hace poco te escuchamos decir que se deben garantizar las herramientas digitales, donde el servicio de Internet esté a disposición de toda la población. Porque lo contrario,
tendremos una mayor desigualdad. Entonces, ¿de qué manera se garantiza esto desde el trabajo de la Convención en un país con marcadas diferencias territoriales y sociales? Sí, bueno, aquí claramente tiene que ver con el acceso, ¿no? Si tenemos que tener una política pública referida a aquello, a que el acceso a Internet está a disposición independiente del sector, que no esté regulado en el fondo por privados, o a través de concesiones o a través de licitaciones, en el fondo que van a priorizar lo que les es rentable y lo que no, pues da lo mismo, si eso es lo que pasa en definitiva, ¿no? Como tenemos todo esto regulado a través de agentes intermedios o empresas privadas, ¿cierto? No se ve como, no está garantizado como un derecho, ¿no? Es el problema en definitiva de la Constitución vigente, que finalmente no hay garantía de derechos, sino que se prioriza finalmente la libertad de acceso, y eso es función de, ya sabemos, pues, ¿no? de nuestra capacidad adquisitiva, y en definitiva los privados son los que regulan en función de lo que les otorgue mayores ganancias. Entonces, ¿cómo el Estado se puede involucrar y cómo podemos mandatar en el fondo a través de esta nueva Constitución que el Estado garantice el acceso a los derechos digitales, ¿no? El acceso a Internet, básicamente, que esta conectividad se haga efectiva, independiente del territorio, independiente de la dificultad de acceso, independiente de las distancias, ¿sabes? Como, eso tiene que ser un mandato claro para que el Estado efectivamente pueda hacerse presente a través de este recurso para toda la población. Y de manera de acabar también con esa desigualdad, con esa brecha digital, como se le dice, pero no solamente con aquello, o sea, no solamente con el acceso, sino que también cómo se garantiza también por decirlo de alguna manera, yo no manejo los aspectos técnicos, pero algo así como una alfabetización digital, ¿no? De manera que podamos tener también la posibilidad de acceder, de saber usar estas herramientas, porque eso también genera una desigualdad muy grande. Tú puedes entregarle teléfonos móviles y acceso a Internet a toda la población, pero ¿qué pasa si no lo sabes utilizar, ¿no? ¿Qué pasa si tienes un computador, si tienes Internet y tal, y no lo sabes utilizar? Entonces eso también tiene que estar normado, regulado de alguna manera para que, en definitiva, podamos disminuir y acabar con este tipo de brechas que van mucho más allá del simple acceso. Elisa, yo creo que este punto no es menor el que acabas de mencionar, porque si uno mira las métricas internacionales con respecto a nuestro fierro, ¿cierto? Todo parecía ver que teníamos buenas métricas de Internet, ¿cierto? Pero lamentablemente esto no ocurrió. Con el COVID y se dio a demostrar que efectivamente muchos jóvenes o profesores tenían que subir a los techos de su casa para poder entrar al aula virtual. El tema del acceso es un tema significativo para la discusión de la convención, Elisa, y en eso yo creo que estamos profundamente de acuerdo. Ahora, pasando al otro punto, también en tu análisis pones una mirada cauta en los efectos del uso de las tecnologías que estabas mencionando previamente, como la protección de los datos personales, la vigilancia del Estado, la proliferación de discursos de odio y otras formas de violencia. ¿Dónde hay que poner el acento en esta materia? Sí, bueno, esas son algunas de las problemáticas en el fondo que nos enfrentamos frente a la falta de regulación, ¿no? Yo creo que ahí el debate va a ser súper profundo y, como te mencionaba, principalmente en los diagnósticos, porque por una parte, claro, tenemos esa posibilidad de normar o de garantizar derechos digitales, pero por otra parte, ¿de qué manera regulamos para poder apostar, digamos, a algo así como una soberanía digital, ¿no? O una inviolabilidad de nuestros datos, porque eso también es un tremendo problema. Lo que comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Respecto a como esta especie como de capitalismo de plataforma que por ahí he leído, ¿cierto? Donde finalmente nuestros datos terminan siendo algo más, un objeto más transable en la bolsa de valores, o en definitiva frente a estas grandes empresas transnacionales, y que finalmente trafican, no sabemos cómo, pero trafican con nuestros datos y no hay nada que los resguarde. Frente a la falta de regulación estamos totalmente atadas de manos para poder ejercer algo así como una soberanía frente a nuestros datos, una soberanía digital, si se quiere.
Entonces yo creo que es muy importante que podamos también discutir a fondo estas materias, mucho más allá del derecho al acceso, los derechos digitales, democratizar estas herramientas tecnológicas, pero poner también esos resguardos respecto a cómo podemos decidir de una manera soberana, así como existe esto de la soberanía sobre nuestros cuerpos. O sea, existe, es algo a lo que estamos apostando, porque realmente no es algo concreto que existe en nuestro país, pero asimismo con nuestros derechos digitales, nuestros datos personales, ¿no? Y por otra parte, respecto a problemáticas tan profundas que se han dado, yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, este documental famoso de Netflix, de Cambridge Analytica, ¿no? De cómo finalmente se genera también un conflicto muy fuerte respecto al efecto que tiene sobre las democracias esta falta de regulación, donde finalmente estos datos que son, pues, tienen esa posibilidad de ser transados y utilizados de maneras perversas, ¿cierto?, para la búsqueda de la acumulación y la concentración del poder, afectan fuertemente nuestra democracia a través del mal uso hacia la desinformación, la manipulación de la opinión pública, donde se van generando tendencias manipuladas también con intenciones que van en contra, ¿cierto?, del bien común, del bienestar de la sociedad y que tienen otros intereses de por medio. Y hay otros aspectos que también son gravísimos respecto a las vulneraciones, respecto al uso de los datos, ¿cierto? Producto de que también Internet no tiene también estos marcos regulatorios y permite vulneraciones muy graves, por ejemplo, a la infancia, ¿no? Sabemos que se presta muchísimo, por ejemplo, para las redes de pornografía infantil, y eso se debe finalmente a como delitos cibernéticos, ¿cierto?, pero que no tienen ningún tipo de regulación en nuestro país. No tenemos dónde denunciar, no tenemos ningún marco normativo que nos permita poder ponerle freno, poder poner un marco estricto para que estas cosas no sigan sucediendo, que son gravísimas. Entonces, bueno, yo creo que las discusiones tienen que ir por esos dos lados, de qué manera favorecemos o garantizamos los derechos de acceso, de uso, de poder facilitar el desarrollo de habilidades, pero por otra parte marcos normativos que restrinjan, ¿cierto?, este tipo de situaciones vulneratorias que suceden producto de una herramienta que puede ser, como todas las herramientas, utilizada para bien o para mal. Muy de acuerdo, Elisa, muy de acuerdo con lo que acabas de plantear, con los ejemplos también, que parecen ejemplos distópicos, ¿cierto? Pero están a la vuelta de la esquina y están pasando ahora. Están pasando, sí. Exacto, entonces, bueno, mira, cuando analizamos otras constituciones, tú, Elisa, destacas que algunas de ellas están construidas con un propósito. Y señalas que para la nuestra sería muy interesante que fuera con el propósito para el buen vivir. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál sería la principal contribución que podríamos tener en esta dimensión del buen vivir, ¿cierto? Pero desde este marco digital. Sí, bueno, ahí, claro, efectivamente, yo creo que sería fantástico, y sobre todo considerando las características de este proceso constituyente que estamos viviendo, que estamos gestando a nivel plurinacional, ¿no? Porque ya efectivamente estamos ahí poniendo ese sello de aquí en adelante del reconocimiento de la plurinacionalidad, de un Estado plurinacional que se autorreconoce plurinacional, y donde finalmente vienen a aportar elementos valiosísimos, experiencias de vida, experiencias culturales, cosmovisiones desde los pueblos originarios, y de donde se propone también esta apuesta por el buen vivir, ¿no? Desde la perspectiva indígena, el Sumacamaña, Sumacausay, Cumemonguén, en fin, como que tienen todos los pueblos preexistentes al Estado de Chile una percepción de cómo se concibe la vida, cómo se interrelacionan los distintos seres vivos y no vivos, con este principio de la ecodependencia, la interdependencia, donde realmente no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte de y totalmente dependientes, en fin. Y desde ahí un enfoque hacia el buen vivir, considerando que los valores son muy distintos a los que propicia el capitalismo, ¿no? Y nuestro modelo neoliberal, donde los valores que se impulsan vienen desde una experiencia ilusoria individualista, como que fuéramos individuos independientes unos de otros, y desconoce realidades concretas como que somos todos dependientes unos de otros y somos además dependientes de la naturaleza, ¿no?
Entonces, esos valores, digamos, el rescate de esos valores ancestrales permiten también en este cruce de diálogos dentro y fuera de la convención, por supuesto, pensar en cómo todo lo que vamos a construir o todo lo que quisiéramos construir respecto a la institucionalidad, la nueva institucionalidad en nuestro país, se pone a disposición de ese fin, ¿no? Del buen vivir. De un buen vivir en base a un desarrollo armónico de las comunidades, en armonía con la naturaleza, con los ciclos biogeoquímicos, con los otros seres, en fin, como pensando que los valores que se propician son la cooperatividad, es el apoyo mutuo, ¿no? En lugar de la individualidad, el exitismo, la competencia, ¿sabes? Como eso no propicia, no conduce hacia ningún lado porque niega realidades concretas, ¿no? Realidades concretas de que nos necesitamos unos a otros y de que somos dependientes de la naturaleza y que la naturaleza o el mundo en el fondo es finito. Entonces, ¿de qué manera la tecnología se pone a disposición también de aquello? ¿De qué manera la ciencia se pone a disposición de aquello? ¿De qué manera las instituciones se ponen en función de aquello, ¿no? Garantizando derechos humanos, derechos sociales, económicos, culturales, en fin, derechos de la naturaleza, ¿no? Y los derechos digitales, en el fondo, estas herramientas, qué sé yo, internet, las tecnologías, en fin, se ponen también a disposición de este buen vivir. Es decir, realzar su función conectora, de conectividad, que propicia la comunicación entre seres humanos, que propicia el acceso a la información, que propicia, ¿cierto?, el desarrollo de repente de ciertas habilidades, que propicia, en fin, como pensarlo en función de aquello. Para mí, yo creo que esa sería la clave de cómo pensar la tecnología de aquí al futuro. Tiene que tener un propósito. Y yo creo que finalmente, para mí, al menos lo que he encontrado que me parece muy bello y muy simple también, pero muy profundo, es poner todo a disposición del buen vivir. Del buen vivir, sí. Creo que ahora pude entender muy bien cómo podemos hacer esos puntos de conexión entre estas distintas conversaciones, tanto históricas, trascendentales que hemos tenido, con los desafíos del presente y del mañana que también nos otorgan que vienen de esta esfera digital, ¿no? Bueno, para finalizar, Elisa, fue bastante ágil esta conversación, se nos pasó volando. Entonces yo te quería preguntar si, a tu juicio, finalmente, entendiendo ya esta reflexión del buen vivir, también la importancia de la esfera digital en ella, ¿cómo deben quedar expresados los derechos digitales de los chilenos en la nueva Constitución? Ahí yo sé que esto es más complejo aún, pero de todas maneras queremos que te atrevas y que nos puedas comentar desde tu visión cuáles podrían ser los que van a quedar finalmente expresados en esta nueva Carta Magna. Sí, bueno, de acuerdo a lo que conversábamos, me parece que el derecho a la privacidad es fundamental. O sea, aparte como de los derechos digitales propiamente tal, donde se aborda la democratización, ¿cierto?, de las tecnologías, que me parece fundamental, pero considerado todo este otro lugar, ¿cierto?, de un espacio desregulado que permite la vulneración de distintos otros aspectos de la vida, ¿no? Parece que el derecho a la privacidad es uno de los más importantes, el derecho a proteger, o sea, el derecho a la protección de nuestros datos personales, ¿no? Es fundamental de todas maneras, por lo que conversamos también anteriormente. ¿Cuál otro con el que me podría casar en relación a estos problemas? O sea, me parece que, por ejemplo, al acceso al conocimiento, derecho al acceso al conocimiento, o sea, pensando que también las tecnologías nos abren ese acceso, que esté comprometido tanto con este derecho al acceso a la tecnología, pues que también al acceso al conocimiento, y eso pasa por también entregar las habilidades para poder utilizar de buena manera estos recursos tecnológicos, ¿sí? Sin duda hay más, ¿no? Tenemos que profundizar, yo tengo que estudiar sin duda mucho más en profundidad esto, para poder defenderlo también con más ahínco, para que quede finalmente garantizado, pero por lo pronto te podría mencionar esos tres que me parecen muy importantes, ¿no?
derecho a la protección de datos personales, derecho al acceso al conocimiento y el derecho a la privacidad. Bueno, Elisa, para ir cerrando te quiero dar muchísimas gracias por compartir esta instancia de conversación. Para nosotros es un honor poder recibir desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Flaxo Lab, que esto se estructura dentro del laboratorio de Flaxo, a una convencional como tú y también vicepresidenta de nuestra convención. Flaxo Lab presentó Diálogos para una Carta Magna Digital.